Bienvenidos a este video del espacio de tutorías pedagógicas en donde el día de hoy hablaremos de el proceso de estudio y sus hábitos. Bien, como todos conocemos, el inicio en el ámbito universitario implica cambios que son inevitables en la vida de un estudiante, cambios que se deben dar a nivel personal, a nivel social, a nivel cultural, ¿sí? Etcétera. Entonces, la forma y la disposición con que sean afrontados estos cambios van a influir o van a determinar la adaptación a este nivel educativo. Esta etapa quizás más que ninguna otra demande del estudiante una seria reflexión respecto a cómo estudia y cómo y cuánto aprende. En esta etapa, el estudiante debe asumir el protagonismo y comprender que en este caso no se trata de cumplir con un prerequisito para un siguiente nivel, sino que lo que estamos haciendo es para el ejercicio de un rol profesional que hemos elegido para el resto de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es estudiar y qué es aprender? ¿Sí? ¿Es lo mismo? Es claro que son dos procesos activos, son procesos diferentes pero que son complementarios. Estudiar es una actividad de aprendizaje intencional, intensivo y autorregulado que está basado en un texto generalmente complejo y no familiar para el estudiante. Ahora, el aprendizaje es un proceso interno en el sujeto producto del establecimiento de relaciones, ¿sí? Con personas, con situaciones, con la vida misma, en donde se dan el aprendizaje social, con ideas, con información o con cultura, ¿sí? En donde se da el aprendizaje cultural, y con inclusive objetos, con artefactos, en donde se da el aprendizaje técnico. Como proceso personal, el aprendizaje es un proceso mental, en el que aprendemos contenidos que son conceptuales, procedimentales también, es decir, saber hacer algo, contenidos actitudinales, ¿sí? Valores, normas, en sí actitudes que se asumen para asegurar la convivencia del humano. Entonces, habrá aprendizaje cuando las personas han adquirido nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas destrezas, así como cuando también han asumido una nueva actitud. Entonces, podemos observar que habitualmente nosotros empleamos los términos estudiar y aprender para referirnos a lo mismo. Sin embargo, vemos que el significado es totalmente distinto. Estudiar es ejercitar el entendimiento para comprender o para alcanzar algo, aunque puede ser que jamás se consiga. En cambio, aprender es adquirir conocimientos, es adquirir habilidades o actitudes por medio del estudio o inclusive por medio de la experimentación. Obviamente se aprende mejor cuando se sabe cómo se aprende, ¿sí? Teniendo en cuenta la forma de aprender, teniendo en cuenta la forma de procesar y teniendo en cuenta la forma de rememorar la información, podemos definir tres estilos de aprendizaje: el aprendizaje visual, el aprendizaje auditivo y el aprendizaje kinestésico. En cuanto al aprendizaje visual, podemos decir que es el tipo de aprendizaje en donde predomina el sentido de la vista como el mecanismo para fijar el conocimiento. Esto implica, obviamente, privilegiar la imagen, privilegiar la animación, el gráfico o una fotografía como un instrumento pedagógico. Las personas con un modo de aprendizaje visual, obviamente prefieren siempre tener todo por escrito, ¿sí? Ya que obviamente les resulta más simple recordar o comprender este contenido.
Es común ver estudiar a estas personas mediante la transcripción de un texto, mediante la elaboración de cuadros o de gráficos. Por lo general, eh, tiende a ser un sistema de aprendizaje dominante en la mayoría de las personas. Ocurre cuando uno tiende a pensar en imágenes y a relacionarla con una idea o con un concepto. Como por ejemplo cuando uno recurre a la elaboración de mapas conceptuales, eh, con los cuales obviamente podemos recordar ideas, podemos recordar un concepto o procesos más complejos. Eh, este sistema, justamente por esto, está directamente relacionado con nuestra capacidad de abstracción y de planificación en el proceso de estudio y aprendizaje. También el aprendizaje auditivo, eh, este es el que involucra experiencias con el sentido del oído. Por lo tanto, implica más que nada saber escuchar y hablar como básicamente los mecanismos para poder fijar el conocimiento. Las personas con preferencias por el aprendizaje auditivo presentan una mayor dificultad con la instrucción escrita, ¿sí? Ya que en realidad son mejores como oyentes y son mejores como interlocutores. Inclusive es común ver a estas personas repitiendo en voz alta lo que acaban de leer para de esa manera poder oírlo o comentándolo inmediatamente después. En algunos casos también repitiendo frases mnemotécnicas, pero generalmente también les resulta más difícil concentrarse si hay música o si hay algún ruido fuerte en el ambiente, porque obviamente se distrae con mayor facilidad. Y el aprendizaje kinestésico se fundamenta, como su nombre lo indica, obviamente, en lo cinético, ¿sí? El tacto, en los movimientos del cuerpo. Implica memoria muscular, implica memoria corporal, implica gesticular, implica jugar, ¿sí? Eh, obviamente más que los métodos más pasivos que son la visión y la audición. El estudiante kinestésico prefiere siempre la acción. El estudiante kinestésico se mueve mucho, gesticula mucho al hablar. Además, también puede recordar y comprender mejor aquella información que esté acompañada de algún evento táctico. Su relación con el cuerpo también puede ser profundamente más creativa, puede presentar facilidad para el baile, para la pintura, para la actuación, para los deportes, para la gimnasia, ¿sí? Y otras actividades que requieren la coordinación y la precisión física. Entonces, en base a esto, se explica que algunos alumnos puedan comprender y memoricen mejor lo que ven y otros pueden memorizar o pueden llegar a comprender mejor lo que oyen o lo que hacen, ¿sí? En este caso es fundamental que cada uno logre conocerse a sí mismo y saber qué tipo de aprendizaje le resulta más natural y más fructífero. En cuanto al proceso de estudio y sus hábitos, sabemos que los seres humanos exhibimos un gran número de comportamientos que ponemos en práctica en forma rutinaria. Son comportamientos que realizamos casi automáticamente, sin que requieran de mucho esfuerzo consciente por parte nuestra, lo que comúnmente llamamos un hábito. ¿Ah? Eh, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que podemos mejorar estos hábitos de estudio. Los comportamientos que son poco saludables, que desarrollamos alrededor de las actitudes de estudio y a los que a través de la repetición le invertimos una cantidad de tiempo considerable, pueden ser modificados favorablemente si activamente buscamos mejorar la actitud hacia una adecuada y obviamente mediante el esfuerzo consciente que ponemos en práctica para ese comportamiento.
pero obviamente esto requiere de un trabajo personal consciente. Se debe sustituir el hábito o los hábitos que no rinden los resultados deseados por otros que generan resultados más saludables y más efectivos. Mejorar hábitos de estudio permiten que aumente el rendimiento, que aumente la retención del material leído, que un alumno logre mejorar su calificación, obviamente a que se haga el proceso de lectura y el proceso de estudio más efectivo y más agradable, que se sienta mejor consigo mismo, que sea más exitoso en llevar a cabo una tarea, que tenga más tiempo para otras actividades que son igualmente importantes y que aportan a desarrollar una persona feliz, una persona saludable, una persona funcional. En cuanto a las condiciones básicas para el estudio, tenemos que entender que lo que implica conocer los métodos y las técnicas de estudio que le permiten al alumno lograr el aprendizaje desde el sencillo saber hasta el poder analizar y aplicar conocimientos mediante ideas, mediante juicios, mediante conceptos. Es decir, desarrollar sus habilidades para un mejor desempeño estudiantil y posteriormente, obviamente, un desempeño profesional. Estas condiciones, que son las condiciones básicas para el estudio, nosotros las vamos a ir analizando en videos posteriores. En cuanto a las condiciones personales, intervienen varios factores entre los que nosotros podemos destacar las condiciones físicas, las condiciones mentales y emocionales y las condiciones afectivos sociales. En cuanto a las condiciones físicas, hablamos de la buena salud, la alimentación adecuada, el deporte, descansar lo suficiente y obviamente tener espacio para nuestra recreación. En cuanto a las condiciones mentales y emocionales, son condiciones personales que están orientadas a la motivación, es decir, a la voluntad por aprender, por lograr un estado de superación en la propia persona, por la concentración, ¿sí? Por la atención que se proporciona al material de estudio, y tener una actitud activa hacia el dinamismo en las técnicas de estudio también. La predisposición a la organización, la predisposición a la sistematización del material y obviamente a su repaso. Y las condiciones afectivo-sociales que tienen que ver con la adecuada forma de comunicación con los pares y también al cultivo de la personalidad. Y en cuanto a las condiciones ambientales, nosotros vamos a ver que en este punto nos referimos a las condiciones del entorno, como el espacio, la sonorización, la iluminación, la ventilación, el mobiliario en sí, digamos, ¿sí? Los útiles a la información. En este caso es importante tener una buena iluminación en el ámbito que rodea al estudiante, que preferentemente sea luz natural y que ingrese del lado contrario al que se está escribiendo o al que se está leyendo. El control temporal también es muy importante. Es conveniente establecer horarios fijos de estudio. Es conveniente también evitar estudiar por la noche cuando la mente y el cuerpo ya se encuentran cansados. También es muy importante poder hacer pequeños descansos en el tiempo que dure nuestro proceso de aprendizaje. Tener el material necesario también es muy importante, tener a mano todo el material, tenerlo de forma ordenada, prolijo. Evitar distracciones, ¿sí? Evitar tener contacto con el celular, con la televisión o con la radio, por ejemplo, para mantener la concentración en el material de estudio. La curva de rendimiento, también tener en cuenta que todos tenemos un rendimiento óptimo.
Es importante el autoconocimiento para lograr maximizar el beneficio. Si bien no es una regla única o común, generalmente lo recomendable es comenzar con tareas que impliquen mediana dificultad, luego seguir por lo más complicado y dejarlo más fácil para el último. La posición corporal, también cuidar la posición del cuerpo es necesario, la espalda siempre erguida a 90 grados, los pies apoyados en el suelo, los hombros relajados, los antebrazos apoyados en la mesa. Y por último, contar con un lugar de estudio limpio, un lugar de estudio ordenado y cómodo. ¿Sí? Bueno, espero que este material les sea de ayuda y que puedan implementarlo en su carrera universitaria. Y recuerden, estudiar y aprender no son procesos idénticos y se aprende mejor cuando se sabe cómo se aprende.